Amén. ¿Puede tomar asiento en este momento? Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos estado viendo ahí en Lucas. Y vamos a ver un mensaje que le he titulado La misericordia es la expresión viva del Evangelio. La misericordia es la expresión viva del Evangelio. En Lucas 13, versículos del 10 hasta el 21, tenemos esta porción. ¿Ya lo tiene ahí en sus manos? Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En esta porción de la palabra podemos ver o podemos encontrar que así como la fe sin obras está muerta, hermanos, la predicación del Evangelio sin misericordia no lleva fruto tampoco. ¿Sí? Así como la fe sin obras está muerta, la predicación del Evangelio, fíjese, la predicación del Evangelio sin misericordia no lleva fruto. ¿Sí? Yo espero que me capte esta frase o esta expresión. ¿Sí? La fe sin obras está muerta. ¿Sí? La predicación del Evangelio sin misericordia no lleva fruto. Estos días que estuve allá en Valladolid, el martes fui a una junta pequeña, y después de la junta me llevaron a una comunidad de 1 hora y media aproximadamente, 1 hora 15 minutos más o menos de camino. Y estando en la comunidad fui a añadirme a un grupo que ya estaba trabajando ahí, y era un grupo de médicos y enfermeros y algunas especialidades de la medicina. Era un grupo de voluntarios, de hermanos cristianos de distintas congregaciones, de iglesias de distintas partes de los Estados Unidos. Un grupo que cada uno de ellos, por su propia voluntad, o de manera voluntaria, válgame la redundancia, habían pagado sus viáticos, su transportación, habían viajado y estaban poniendo a la disposición
su especialidad, su profesión, lo que ellos han aprendido, con el propósito de ayudar a gente que no conocen, en una región que no conocen, solamente porque ellos saben la importancia de hacer misericordia a otras personas, solamente por amor. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido misericordia. Ellos recibieron el Evangelio, pero recibieron la misericordia de Dios en el Evangelio. Entonces ellos, agradecidos con Dios y expresando de alguna manera la intención de que estas personas conocieran a Jesucristo como Señor de sus vidas, fueron a trabajar a aquel lugar. Yo fui a añadirme a ese grupo y pude ver esto. Pude ver la importancia, hermanos, de la obra de misericordia, para que la gente también pueda ver y pueda apreciar la obra del Evangelio, hermanos. A veces las personas sin misericordia juzgamos y decimos, la gente nada más viene por eso, o la gente viene o se acerca porque tiene una necesidad. Hermanos, todos tenemos una necesidad, de uno o de otro tipo, pero todos tenemos una necesidad. Y todos buscamos a Dios porque tenemos necesidad, porque somos seres humanos. Tenemos necesidad de algo, pero Dios es el que nos da o el que nos provee. Pudiéramos tener salud y pudiéramos tener lo económico en nuestras vidas, pero a veces falta paz, o a veces falta que algo está vacío dentro de nosotros. Y eso nos hace buscar y no estar saciados ni con el dinero, ni con la familia, ni con el trabajo, ni con las cosas materiales, porque hay un vacío en el corazón y empezamos a buscar de alguna manera cómo suplir ese vacío que hay en nuestras vidas. Pero todos tenemos necesidad de algo, siempre. Y entonces, hermanos, pude ver el amor con el que estos hermanos estaban trabajando y expresando el Evangelio, porque ellos estaban expresando el Evangelio a través de la misericordia que estaban haciendo, mientras que otros estábamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio, hermanos, está muy vacío si no es acompañado por la misericordia en algún momento, ¿verdad? Puede ser en ese momento o en algún otro momento, previo o posterior, inclusive. Sí, pero cuán importante es esto. Entonces, llego a una conclusión, que Dios no solo quiere que prediques el Evangelio, Él quiere que lo vivas, quiere que vivas el Evangelio. Entonces, yo quiero que te lleves este pensamiento en tu corazón. Dios no solo quiere que prediques el Evangelio, Él quiere que lo vivas, quiere que vivas el Evangelio. Así que, amados hermanos, si tú has recibido el Evangelio en tu corazón y por lo tanto has creído en Jesucristo y por lo tanto eres salvo y por lo tanto la misericordia de Dios ha sido derramada sobre tu vida porque tus pecados han sido perdonados, porque no se te ha pagado conforme a lo que mereces, sino se te ha tratado como no lo mereces, es decir, con amor, y se te ha dado la gracia que no merecemos, pero ha sido dada por Dios a nosotros y la hemos recibido. Hermanos, nosotros necesitamos compartir y expresar el Evangelio recibido con misericordia hacia los demás. Entonces, qué importante es esto. En primer lugar, en Lucas 13, del 10 al 21, podemos ver que Jesús enseñó el Evangelio, pero también expresó el Evangelio. En el capítulo 13, en el versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo no sé, pero cada vez que en la Biblia tenemos expresado algo que hizo Jesús en el día de reposo, o que nos va a narrar el día de reposo, no quiere decir que nada más las veces que aparece en la Biblia fueron las únicas veces que Jesús estuvo en la sinagoga en el día de reposo. Jesús, como judío y como buen obediente a la ley, Él siempre estaba en el día de reposo. O sea, siempre estaba en la sinagoga en el día de reposo. Siempre se acercaba a la sinagoga en el día de reposo.
Pero obviamente en la Biblia no tenemos narrados todos los días de reposo. Pero cada vez que nos narra algo del día de reposo, hay un conflicto, o hay un problema, o hay una dificultad que se espera de parte de los fariseos, o de los escribas, o de los doctores de la ley, porque algo señalaban en ese momento. Y dice que él estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y voy a hablar algunos detalles de esto, porque qué importante, esta mujer también era judía. Sí, y usted se puede imaginar, dice, ella tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No sé si usted se imagina esto, pero imagínese si su encorvadura era a 90 grados, más o menos su posición, si ella andaba de pie, es que ella estaba así todo el tiempo. Y no sé cuán encorvada, sí, pero pudiera ser que hasta más encorvada estaba. O sea, más de 90 grados estaba encorvada. Pero dice que por ninguna forma ella podía ser enderezada. Siempre estaba mirando la tierra, estaba hacia abajo, siempre estaba con su mirada al suelo, siempre agachada, batallando para ver hacia arriba. Durante 18 años este espíritu de enfermedad estaba sobre esta señora. Usted se puede imaginar la escena. Si usted, muchas veces nos topamos algunos casos de estos y es triste ver personas que tienen alguna enfermedad y que padecen. Es triste para nosotros, es mucho más triste para ellos que lo sufren, para ellos que viven esto. Entonces, podemos imaginarnos esta situación. Si andar derecho, hermanos, y tener una postura más o menos bien en cuanto a nuestra columna, en cuanto a nuestro caminar, las tareas normales de la vida son cansadas y a veces uno está esperando el fin de semana para tomar un tiempo de descanso, ¿verdad? Pues pudiera ser un poquito justificable pensar que ella con mayor razón estaría esperando ese momento para descansar. Era el día de reposo. El día de reposo había sido instituido a causa del hombre, ¿verdad? Y ella podía decir, pues es el día de reposo. Además no se permite hacer nada. Yo debo estar acostada, pero no, ¿verdad? Ella no tomó la decisión de poner internet, ¿sí? Y de buscar ahí la página y el mensaje de la sinagoga, ¿verdad? En ese momento, sino que decidió ir y estar ahí y escuchar el mensaje. Ella no sabía o no nos dice si sabía que iba a estar Jesús o no ahí, pero la palabra de Dios ahí iba a ser enseñada o iba a ser expresada, iba a ser compartida en ese momento, porque lo que se hacía es que se leía alguna porción de la ley ahí. Entonces ella decidió estar, ella estaba en el momento correcto, estaba en el lugar correcto y estaba delante de la persona correcta, ¿verdad? En ese momento estaba delante del Señor Jesucristo. Sí, y qué importante, hermanos, es nosotros entender esto, porque nosotros venimos a la iglesia y buscamos venir a la iglesia cada domingo, cada jueves, cada vez que hay reunión en las casas o en las células, buscamos estar ahí, pero hay algo bien importante, hermanos. Nosotros sabemos que en cada una de estas reuniones Dios ha prometido estar. Sí, porque dice Dios que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, la promesa de Dios es que Él va a estar ahí. Él ahí está. Entonces, qué maravilloso es entender que yo debo de estar siempre ahí en el lugar correcto, ¿sí? A la hora correcta, delante de la persona correcta, porque algo Dios tiene para mi vida. Sí, y esta mujer fue ahí a la sinagoga y quizás ella no se imaginaba lo que Dios iba a hacer con ella. Pero qué maravilloso que ella tuvo ese encuentro porque Jesús la vio. Y sabes, hermano, tú estás aquí y Dios te ve. Y Dios ve tu necesidad, así como vio la necesidad de ella. Y Él sabe cuál es tu necesidad en específico y en particular. Y Dios te ve. Mira lo que dice el versículo,
12, dice, cuando Jesús la vio. ¿No te parece hermoso esto? Sabes que Dios te está viendo en este momento. ¿Sí? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Las palabras más maravillosas que esta mujer escuchó en toda su vida. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. El Señor nos ha prometido, conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad nos hará libres. Él vino a dar libertad a los cautivos. Sí, ella estaba cautiva de un espíritu de enfermedad. Sí, no todas las enfermedades sanadas en la Biblia son narradas como que son provenientes de espíritu, pero sabemos que la enfermedad fue causa del pecado. Sí, entonces vemos aquí que ella tenía un espíritu de enfermedad del cual ella estaba atada desde hace 18 años y el Señor le dijo, sé libre, ahora eres libre de esa enfermedad que te ha estado atormentando. Y qué maravilloso, hermanos. Yo no sé cuál es la necesidad bajo la cual el enemigo te puede tener atado, porque sabes, hermanos, sin querer nosotros, pero de manera a veces negligente o a veces de manera involuntaria, pero a veces, hermanos, caemos en los lazos del enemigo y somos atados. A veces somos atados en nuestros pensamientos, a veces somos atados, hermanos, en nuestras actitudes, somos atados en nuestro pecado, en algún pecado en nuestra vida. Somos atados por el enemigo y ahí estamos y somos presa de él. Y a veces, hermanos, somos presa del enemigo en años o en tiempo. Sí, pero Dios puede darte la libertad porque Él vino a dar libertad a quien esté cautivo de cualquier espíritu malo en su vida, de cualquier influencia del diablo o del enemigo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella. Qué hermoso, ¿verdad? Esa imposición de manos de parte del Señor sobre ella. Y ella se enderezó luego. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos tratando de enderezar nuestros caminos? ¿Usted quiere enderezar sus caminos? ¿Sí? ¿Quisiera que sus hijos enderezaran sus caminos? ¿Sí? ¿Quisiera que algún familiar fuese enderezado en sus caminos también? Un ser querido. Hay mucha gente que necesita enderezar su camino. ¿Sí? Y entonces el Señor vino, la tocó y ella se enderezó. Y qué maravilloso, de estar encorvada, de estar siendo oprimida y atada, ahora fue libre y se enderezó en su posición. Ese fue el día más maravilloso en la vida de esta mujer. Como para nosotros el día más maravilloso fue aquel día que tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El día que alguien nos predicó el Evangelio, el día que alguien nos habló y nos mostró que somos pecados y que estábamos esclavos del pecado y que las consecuencias del pecado estaban por venir a nuestra vida, pero alguien nos habló el Evangelio y nos compartió de Jesucristo y en ese momento, hermanos, fuimos libres de la condenación del pecado. Pero también, hermanos, no solamente hemos sido llamados a ser libres de la condenación, sino también hemos sido llamados a andar en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y eso, hermanos, es importante, siempre estar con Cristo, siempre estar cerca de Él, porque Él nos ve, y no solamente nos ve, nos llama, y también nos toca, y nos libera el Señor de la influencia del pecado en nuestras vidas. Porque aunque hemos sido libres de la condenación del pecado, la influencia del pecado sigue en nuestras vidas porque todavía somos o estamos en un cuerpo de pecado. ¿Sí? Entonces esa influencia sigue estando atormentando nuestras vidas. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago.
y lo que quiero hacer no lo hago, decía Pablo, ¿verdad? Pero después habla de la ley del Espíritu en el capítulo 8, no termina ahí esa porción, no nos quedamos solamente con esa parte. Pablo está dando la solución al problema. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado también a andar en libertad, no ser esclavos del pecado. Entonces, vemos aquí a esta mujer que había sido sanada. Y dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, estos principales de las sinagogas hay muchos en todos lados, ¿sí? Entre los fariseos, escribas, doctores de la ley y fariseos, no les gusta la obra de Cristo Jesús. Es increíble. Pareciera que ellos deberían de ser los más contentos. Pareciera que ellos que conocen deberían de ser los que se ponen más felices cuando ven la obra de Cristo. Pero sin embargo no es así. Ellos se enojaron por esta situación. Y me recuerda, hermanos, a algunas personas cristianas de este tiempo, que cuando alguien les dice, mira, te presento a fulanito de tal, él aceptó a Jesucristo, como si les estuvieras dando una pamba, ¿verdad? Y se molestan. Y todavía a veces se expresan y dicen, bueno, hay que ver si da fruto, ¿verdad? Hay que ver todavía si fue sincero. O sea, como que si eso le hubiese molestado, como que si eso le hubiera afectado a él. Oye, ¿por qué? Te está diciendo que aceptó a Jesucristo. Eso es para que tú glorifiques a Dios. Eso es para que tú alabes a Dios y tú saltes de alegría. Porque, hermanos, eso es a lo que Dios nos mandó, a lo que Dios nos llamó como iglesia, a predicar el Evangelio para que la gente se convierta y crea en el Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces hay personas que llegan y nos dicen, sabes, yo ya me convertí. Y a veces uno dice, qué bueno, qué bueno. Como si eso no nos importara. Como si eso no fuese importante para nosotros. Llenos de toda insensibilidad, nos parecemos a estos fariseos, a esos escribas, a esos doctores de la ley, que estamos dudando de la obra del Espíritu Santo, estamos dudando de la obra de la iglesia, estamos dudando de la obra que Dios hace en la vida de las personas. Y entonces, hermanos, vemos ahí esa indiferencia total. Y pareciera que entre más estudios y más conocimiento tienes de las cosas, más orgulloso te vuelves y más insensible te vuelves a lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Entonces, este hombre les dice, 6 días hay que se debe trabajar en estos. Pues, venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Y Señor Jesucristo, que conoce los corazones de la gente, entonces el Señor Jesús le respondió y dijo, hipócritas. Palabra dura, hipócritas. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. En la ley no podías hacer nada que representara trabajo en el día de reposo. Desatar un buey o un asno, eso representaba trabajo. ¿Sí? Tomar el buey o el asno y encaminarlo hasta llevarlo a un abrevadero, eso representaba trabajo. Esperar allí a que el buey o el asno terminara de beber y luego tomarlo y volverlo a atar, que son las cosas que menciona
atar, llevar, a tomar y luego desatar y luego atar. Entonces todo eso es trabajo, pero obviamente está sobreentendido que el animalito no se iba a quedar sin tomar agua en ese día. ¿Por qué? Por misericordia. Nada más por misericordia al animalito, ¿verdad? Quizás nosotros no tenemos una relación con bueyes y con asnos, pero a lo mejor tenemos perros y gatos en nuestras casas, ¿sí? Y no sé si a usted se le ha escapado un día ponerle agua, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, los que tenemos un perrito, que se nos escapa ponerle un día y el perrito está ahí tratando de llamar la atención y uno le dice, perro chiflado, ¿verdad? Ya cállate. Y el pobre no tiene agua, ¿verdad? Y está tratando de que entiendas que no tiene agua. Cuando te das cuenta que no tiene agua te da vergüenza, ¿verdad? Ay, pobrecito, ¿verdad? Entonces, y vas y le pones agua. Entonces, ¿por qué? Por pura misericordia a un animalito. Y con todo respeto, hermanos, el Señor hace una diferencia entre los animales y los seres humanos. Y con todo respeto a todos los que aman mucho los animales. Yo también amo mucho los animales, pero para mí hay una diferencia muy grande entre un ser humano y un animal. Porque Dios hace una diferencia muy grande entre un ser humano y un animal. Los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, aunque se haya perdido por causa del pecado, ¿verdad? Nos dio un alma para ser redimida, cosa que no sucedió con los animales, ¿verdad? Pero si los fariseos y los escribas y el principal de la sinagoga era consciente que es necesario llevar a un buey o a un asno a tomar agua, en ese momento el Señor les dice, hipócrita, si tú lo desatas, lo llevas y luego lo traes y lo atas, ¿sí? Yo no habría de desatar a esta mujer que durante 18 años había estado atada por un espíritu de enfermedad en este momento, y el Señor Jesús lo único que hizo fue tocarla. No hizo más que tocarla. Una palabra y la tocó. Desatar, llevar, atar es mucho más trabajo. Dice hipócritas, porque le das valor a otras cosas que son de menor importancia. Son importantes, pero de menor importancia. Y no le das la importancia a el alma de una persona. No se habría de salvar y sanar el alma de una persona, aunque fuese en día de reposo. Hipócritas. Y así es, hermanos, toda aquella persona que es falta de misericordia. La persona falta de misericordia busca la manera de justificar por qué es su falta de misericordia. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos la importancia de la misericordia, porque la misericordia es la expresión de la predicación del Evangelio, que es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor. Entonces, dice, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, dice, se avergonzaban todos sus adversarios, todos los adversarios que estaban ahí de acuerdo con este legalista, hombre, doctor de la ley, que estaba juzgando las acciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hoy en día, hermanos, hoy en día, el legalismo en la iglesia está impidiendo que muchas personas puedan venir a los pies de Jesucristo. Pero muchos legalistas juzgan la obra de las iglesias que están ganando almas. Y dicen, pues así como no, ¿sí? Sanando en día de reposo, ¿quién no va a poder así ganar almas? ¿Verdad? A ver, vayan y sanen en otro día que no sea de reposo. O sea, son cosas incoherentes, ¿sí? Son hipócritas. ¿Por qué? Porque aquí el problema, hermanos, no es el día ni la forma en lo que hiciste.
Aquí es la falta de misericordia, ese es el problema. Y sabes, hermanos, por qué la iglesia pierde el interés, la pasión por ganar las almas, por la falta de misericordia. Porque no entendemos que mucha gente está atada por el enemigo en sus pecados. ¿Sí? Y a la iglesia no le importa eso. A la iglesia le importan otras cosas que son de menor valor que el alma de una persona. Porque el alma de una persona, hermanos, es lo más valioso para nuestro Señor Jesucristo. Aparte de su gloria y de su grande nombre. Pero por su gloria y por su grande nombre es que Él ha mostrado ese amor hacia las personas. Y esa misericordia. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que entender que nada hay más valioso que llevar el evangelio a una persona y expresarle el evangelio a través de un acto de misericordia, que el que sea. Toda la gente tiene necesidades diferentes, pero que tú puedas hacer lo que Dios ha puesto en tus manos hacer para que esa persona pueda creer que el evangelio es real. El evangelio que tú estás predicando es real. ¿Por qué? Porque no es solamente bla bla, sino que también está acompañado de amor y de misericordia para que la persona pueda realmente creer en el Señor Jesucristo. Además, aquí mismo en Lucas, capítulo 13, del 10 al 21, Jesús ilustra la predicación del evangelio con la parábola de la semilla de mostaza. La predicación del evangelio es parte del reino de Dios, el tema que hemos estado tratando aquí en Lucas. Y viene aquí en los versículos del 18 al 19, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Bueno, es semejante al grano o a la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La verdadera predicación del evangelio, hermanos, acompañada de misericordia, es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Después, ¿qué sucede con esa semilla de mostaza que se siembra en la tierra? Dice, crece y se hace un árbol grande. ¿Sabes, hermano? Cuando tú predicas el evangelio del Señor Jesucristo, acompañado de misericordia, ¿sí? Acompañado de amor, acompañado de una vida de interés en la persona que está perdida. Cuando tú predicas ese evangelio, ¿sabes a qué es semejante? A esa semilla de mostaza que se siembra, que parece que estás haciendo una pequeña obra, una obra pequeña que tú estás poniendo ahí en la tierra, pero después esa obra crece y se levanta como un árbol, ¿sí? Como un árbol grande. Así es, hermanos, la predicación del evangelio. El problema es que a veces nosotros hemos convertido el evangelio, hermanos, en programas, ¿sí? Programas y planes y sistemas. Es un programa de salvación, es un plan de salvación, es un sistema de salvación. Y no tengo problemas con las palabras, tengo problemas con las actitudes del corazón de quienes usamos esas palabras. ¿Por qué? Porque ahora lo interesante es el plan. Ahora el Dios es el programa. Ahora el Dios es el sistema. Inclusive la herramienta que yo desarrollé, ese es el Dios. No, hermanos, la persona que necesita a Jesucristo sigue siendo la meta. Sigue siendo la tierra donde se va a sembrar esa semilla de la palabra. Entonces, hermanos, por eso la comprobación de un evangelio correcto es aquel que está siendo acompañado de misericordia. El Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia decía que Él iba a una ciudad, pero le era necesario pasar por un pueblo, sí, para alcanzar a una mujer adúltera que estaba en esa ciudad? El Señor iba de camino a un lugar y era necesario pasar por Betesda para llegar
a un paralítico que estaba junto al estanque y ayudarlo a que fuera sano y que fuese salvo. Vemos la misericordia de Dios constantemente, hermanos, dispuesto a no tomar su hora de comida y esperar a terminar una plática con una mujer para que esta mujer fuese salva y para que comprendiera el Evangelio. Hermanos, nosotros necesitamos quitar la hipocresía de nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, se estorba por la hipocresía de la iglesia. El Evangelio no avanza, hermanos, por la hipocresía de los cristianos que estamos tratando de profesar, hermanos, una fe que no tiene obras y que no se muestra por la misericordia. La iglesia tiene que ser movida a misericordia, hermanos. Si no, no va a haber fruto. El Señor Jesucristo nos enseña. Dice la palabra que Él estaba predicando y que vio una gran multitud y fue movido ¿a qué? A misericordia, porque tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, que necesitaban al Señor Jesucristo. Y tú cómo ves al inconverso, hermano, que está al lado tuyo. No aquí. Afuera, en el trabajo. ¿Sí? Y todos voltearon hacia el lado, ¿verdad? ¿Tú cómo ves a esa persona que no conoce a Jesucristo, que trabaja contigo? ¿Cómo ves a esa persona que no tiene un encuentro con Cristo Jesús y que es tu vecino? ¿Estás tan ocupado? ¿Estás ocupado en las cosas de Dios que no tienes tiempo para atender a esa persona que tiene una necesidad de Cristo? Decía el Señor Jesucristo, ¿de qué manera les explico que la predicación del Evangelio, acompañada de esa misericordia, es como una pequeña semilla que tú siembras y que va a hacer crecer, va a crecer como un árbol, donde inclusive van a anidar las aves? Las aves siempre han sido un tipo del diablo, de los demonios, de espíritus, que a veces afectan el mismo árbol, ¿verdad? Para que no dé más fruto o para robar la semilla que cae de ese árbol en algún momento. ¿Para qué se ponen los árboles, las aves en los árboles? Cae la semilla y ellos van y la comen, ¿verdad? Para que no nazca otro árbol. Inclusive eso va a haber, dice el Señor, inclusive eso va a ser parte ahí del reino, por un tiempo. Pero la ilustración que nos da es que así como tú siembras algo pequeño, crece algo grande. Tú nunca sabes, hermano, cuando predicas el Evangelio, lo que va a pasar en la vida de la persona que lo escucha. No sabes. No sabes la obra que Dios va a hacer, porque el que comienza esa buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios hace algo grande ahí. Pero también nos da otra parábola que ilustra lo mismo. Está dentro del mismo contexto y está ilustrando lo mismo. Dice, y volvió a decir. O sea, está hablando, sigue hablando. Dice, y volvió a decir. Lucas está narrando una secuencia, una unidad de pensamiento. Dice, y volvió a decir. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Las mujeres que hacen harina, ¿verdad? Que hacen tortillas o que hacen pan, saben la importancia de ponerle la medida ahí. Pero dice, tú pones una pequeña medida en 3 porciones y esa levadura va a leudar o va a llenar o va a hacer crecer, a expandir la masa. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Tú predicas un mensaje que puede parecer chiquito. Tú haces una pequeña obra. Tú escuchas a una persona que tiene necesidad de ser escuchado. Tú
le sirves a una persona que tiene la necesidad de ser servido. Tú haces algo en favor de alguien que necesita. Tú no sabes lo que estás haciendo, pero aunque sea una pequeña obra que te involucró 1 hora, 2 horas o media hora, o te costó 100 pesos o 500 pesos, o te costó algo, pero es pequeño comparado con la obra que Dios va a hacer. Así es la predicación del Evangelio acompañada de misericordia. Tú siembras algo pequeño y eso va a dar fruto, eso va a expandirse, eso va a crecer como la levadura dentro de una pequeña porción de masa. La va a hacer grande. Sí, así es la predicación del reino de Dios, la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, en conclusión, tratar de vivir el Evangelio sin misericordia hacia las demás personas es una hipocresía. Es una hipocresía. ¿Sí? Ahora resulta que los importantes somos los predicadores y no el mensaje. Ahora resulta que lo importante somos nosotros, la iglesia, y no el reino de Dios. ¿Sí? Y ese es un problema grave, hermanos, en la actualidad. Hay muchas iglesias, hermanos, que están trabajando para la iglesia y no para el reino de Dios. Y eso también estorba, hermanos. Eso también es hipocresía. Trabajar para la iglesia y no para el reino de Dios. Obviamente la iglesia, hermanos, no debería de desasociarse al reino de Dios. Pero la actitud de muchos, hermanos, es que separan la iglesia y hablan de su iglesia y es mi iglesia y es mi imperio y esto es mío, esto que está aquí es algo que se ve porque yo lo hice, porque aquí está, porque yo soy parte de ello. Y no, hermano, la iglesia es del reino de Dios. Y todas las iglesias que predican el Evangelio de Jesucristo son del reino de Dios. Y todas las iglesias trabajamos para hacer crecer el reino de Dios. Si yo tengo una actitud, hermanos, de que trabajo para mi iglesia, entonces las demás iglesias cristianas se convertirían como en una competencia. Y no son una competencia. Todas las demás iglesias somos parte del reino de Dios. No somos competidores, somos colaboradores en el reino de Dios, donde Dios es el rey. Y la tarea es que las personas conozcan a ese rey y sean salvas. Y muy posiblemente van a ser edificadas aquí, en la iglesia a la que pertenezco. Y qué bendición, eso es un gozo, que tengamos el privilegio de poder cosechar en la iglesia local el fruto. Pero si no fuera así, hermano, estamos trabajando para el reino de Dios. Las iglesias cristianas, como se llamen, siendo cristianas, predicando el Evangelio de Jesucristo, hermanos, son del reino de Dios. Y un día estaremos todos en la presencia de Cristo Jesús. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ese día glorioso, no me van a preguntar de qué iglesia era, ni cómo se llamaba mi iglesia. Ese día, la garantía es el sello de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en mi vida. Y voy a llegar a su presencia y voy a estar con muchos, miles y millones de hermanos, gozando de una eternidad. Y lo que menos nos va a importar es en qué iglesia conociste tú a Cristo. Cristo va a llenar todo, todo. Él lo ilumina todo en ese momento. Así que, hermanos, tenemos que quitar la hipocresía de la predicación del Evangelio, de la vida y la actividad de la iglesia. Este mensaje, hermanos, debería de traer vergüenza a todo aquel que no es capaz de mostrar misericordia a su prójimo.
¿Por qué? Porque eres capaz de hacer otras cosas, como desatar un buey, llevarlo a tomar agua, trasladarlo otra vez al establo y volverlo a atar, y no ser capaz de hacer algo para que una mujer que está siendo atada por un espíritu de enfermedad pueda ser desatada por la predicación del Evangelio y por el conocimiento de Jesucristo, que vino a dar libertad a los cautivos. Eso es hipocresía. Y esto que estoy poniendo como comparación puede compararse con lo que tú quieras, que estorbe para que una persona pueda llegar a los pies de Cristo Jesús. Así que, hermanos, este mensaje debería traer vergüenza como a estas personas que estaban ahí criticando la obra de Cristo. El Evangelio desata a todos aquellos encorvados y los endereza para que se gocen y glorifiquen a Dios como esta mujer. Que esta mujer maravillosamente, ella estuvo glorificando a Dios. Ella se regocijaba y ella se glorificó al Señor después de haber sido sanada. A ella no le importó el día de reposo, no le importó absolutamente nada. Ese día fue el día más maravilloso de su vida. Tú puedes ser parte, hermanos, del día más maravilloso de la vida de otras personas. El día que ellos sean libres en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres tú cristiano? ¿Crees en Jesucristo? El Evangelio te ha sido dado entonces. Tú tienes el Evangelio. Comparte el Evangelio. Expresa el Evangelio también. Las muestras de amor que tú tengas hacia otras personas son la oportunidad de que esa persona pueda encontrarse con Cristo Jesús para una eternidad con Él. La iglesia está puesta en este mundo, hermanos, para ser sal de la tierra y luz en este mundo. La iglesia es la proclamadora del reino de Dios. La iglesia, hermanos, somos los que debemos predicar a Jesucristo todos los días. En el templo y por las casas debemos de estar enseñando a Cristo Jesús. Esos somos la iglesia. Así que el Evangelio, hermanos, no son solamente palabras. El Evangelio son actos de misericordia todos los días. Los actos de misericordia, hermanos, no te preocupes cómo se llaman. Las actitudes de misericordia en tu vida te llevarán a hacer los actos de misericordia. Obviamente tú no vas a hacer lo que no puedes hacer, pero siempre vas a ser movido a hacer lo que sí puedes hacer, lo que está en tus manos hacer. Eso hazlo para que una persona conozca a Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué tu familia todavía no conoce a Cristo Jesús? Que falta misericordia. ¿Y sabes por qué todavía tus amigos no conocen a Cristo Jesús? Porque falta misericordia. Estoy de acuerdo que muchos van a rechazar, pero muchos ni siquiera han visto a Cristo Jesús, ni aún en tus palabras. Entonces, hermanos, la iglesia que estamos aquí reunidos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús y a expresar el Evangelio por medio de la misericordia de nuestro Dios. Dios te ha llamado no solamente a que prediques, sino a que vivas el Evangelio en tu vida. Vamos a orar.